Directo, vale. Entonces ya voy a comentárselo a mis compañeros. Pues bien, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo con otro debate de Juventud del ciclo de debates que hemos inaugurado este año con motivo de celebrar nuestro 50 aniversario. Hoy en concreto vamos a abordar cómo está afectando la inflación a los jóvenes, cuál es la situación y... Sí, hasta los jóvenes, cuál es la situación y qué alternativas necesitamos. Para abordar este tema contamos con los siguientes invitados. Tenemos a Aire de Rebelión Feminista. Muy buenas tardes. Buenas. También tenemos a Jorge de Rebeldía Galicia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Miguel de CGT Andalucía. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Alfonso de UCE. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, si alguno de vosotros queréis comentar un poquito de vuestra organización, pues tenéis ahora mismo la palabra. Yo voy a aprovechar para comentar una cosita que se está haciendo desde, no sé si conocéis, regularización ya, que se está haciendo una recolección de firmas para obtener la regularización de las personas migrantes, que durante la crisis económica son quienes más están sufriendo, ya que no pueden acceder a la mayoría de ayudas debido a que no tienen regularizada su situación. En la página de regularización ya tenéis un montón de puntos fijos. Nosotras en León tenemos un pliego. También en León hay varios puntos fijos y en toda España hay puntos fijos y os animo a que si no queréis acercaros a un punto fijo lo pidáis por la web para poder firmar, que también te lo mandan a casa. Así que vamos a intentarlo. Vale, perfecto. Pues empezamos, si queréis, con la primera pregunta. Como sabéis, ya hacemos una pregunta y cada uno la tiene para después la responde, ¿vale? Y será un poco aleatorio el orden. Pues veamos, la primera pregunta es sobre el primer bloque que trata sobre la inflación. Febrero se cerró con una inflación interanual del 7,6%. En marzo se anuncia que puede llegar al 9% y se anticipa que en abril y mayo superará los dos dígitos. La última vez que la inflación alcanzó en España el 9% fue en 1986, hace casi 40 años. ¿Qué pensáis de esta situación? Y empiezo por ti, Eire. Siempre acabo empezando yo, no sé cómo lo hacéis. Pues bueno, lo primero de todo es que es obvio que la situación es insostenible porque la inflación no está siendo una inflación, por así decirlo, natural, sino que está siendo alimentada por las grandes fortunas que al final lo que están haciendo es jodernos a la gran mayoría de gente obrera mientras siguen consiguiendo llenar sus bolsillos. Vale, pues seguimos contigo, Jorge. La verdad es que compararlo con una fecha histórica tan antigua, por así decirlo, una salida del franquismo, una transición de por medio, una democracia y todo ese rollo da pues como para pensar, ¿no? Que en vez de que todo está como evolucionando, pues estamos retrocediendo un poco para atrás. Y eso pues deja que desear en un sistema económico, digo yo, ¿no? Ujú. Vale, Básicamente, pues es histórico, la verdad. de acuerdo. Pues Miguel, seguimos contigo. Sí, bueno, pues, ¿qué decir? La inflación no es ni más ni menos que la diferencia de precios que sabemos además que está manipulada por el gobierno, que los índices de IPC no son los que realmente sufrimos los ciudadanos y ciudadanas en los precios. Y bueno, por ello además deciros que CGT Andalucía esta semana pasada, el pasado 23, hemos impulsado en nuestro territorio una huelga de consumo intentando tocar la propia médula del capitalismo, que no es ni más ni menos que esto, el consumo, ¿no? Y los salarios no solo no suben, sino que estamos viendo cómo
los sindicatos del sistema y el gobierno están hablando de un pacto de rentas para globalizar la negociación colectiva y que no podamos aspirar la clase trabajadora a ni siquiera esos datos de inflación que están claramente manipulados, ni siquiera podamos aspirar a poder contemplar esto en los convenios colectivos para al menos equilibrar la subida de los precios con subida de salarios, con lo cual nos estamos convirtiendo en una clase trabajadora cada día más pobre y en definitiva es bueno pues un paso más de un sistema capitalista que es absolutamente inhumano y está sostenido por unos gobiernos que, por muy progresistas que digan, pues no son más que bueno pues un apéndice, ¿no?, del capitalismo. Pero- Vale, de acuerdo. Seguimos. Veo que se está como acoplando un poco el sonido. Bueno, Alfonso, si acabamos contigo, Alfonso. Venga, yo digo que la inflación es el impuesto más injusto y uno de los más feroces mecanismos que empobrecen a la población. A través del aumento de los precios, los españoles perderemos este año 15.200 millones de euros de poder adquisitivo. Es como si a cada familia nos quitaran los 200 euros. Afecta al conjunto del país, pero mucho más a los sectores más vulnerables. Las rentas más bajas verán reducido su poder adquisitivo 4 veces más que la media general. Vale. Vale, están mirando un poco. Vale, muy interesante, sobre todo el punto que estaba diciendo tanto unificar, que estoy muy de acuerdo, que esto es un robo. Interesante lo de que se pierden los 200 euros en cuanto a lo de la inflación. Seguimos con la siguiente pregunta. El gobierno de coalición ha lanzado un plan de choque de respuesta a la guerra. Perdonad, me he equivocado. Ahí estamos, sí. Si bien en su momento... Alfonso, ¿te puedo decir? Es que creo que eres tú el que está copiando. Sí, creo que sí, porque ya lo he comentado que se estaba acoplando un poquito. Gracias. Sí, yo propongo eso, que el que tenga problemas un poquito así de sonido, que silencie, y si no, después le decimos y tal. Bueno, seguimos. La segunda pregunta es, si bien en su momento se dijo como una buena noticia de que el salario mínimo subiera a 1.000 euros, lo que estamos viendo es una bajada del salario real. ¿A qué se debe esta situación? Y empezamos contigo, Jorge. ¿A qué se debe? Yo opino que es un poco, pues, la típica frase de quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Intentan siempre como mejorar la calidad de la vida de las personas mediante, pues, la subida del salario, en este ejemplo. Y lo que hacen, pues, básicamente las empresas o quienes tienen el poder y todo ese rollo, pues, es meter la puntita y decir, subís el salario, pues metemos una pequeña inflación en los precios de los productos, pues para básicamente seguir lucrándonos y de paso pues seguir haciendo ver que las izquierdas o los grupos de izquierdas no van a tener ningún ápice de progreso en los países democráticos, por así decirlo. Vale. A ver, un momento. Vale, sí, pensé que estaba muteado. Seguimos contigo, Miguel. Bueno, salario mínimo igual a robo o excusa máxima, diremos, ¿no?, de un gobierno que a los pocos días de aprobarse este salario mínimo hace que el Tribunal Supremo incluya dentro de todos los conceptos que se engloban dentro del salario mínimo, pues todos los que sean parte de la retribución, como pueden ser antigüedades o pluses. Eso al final no tiene nada que ver con que el salario base sea los 1.000 euros de salario mínimo. Si a eso añadimos lo que ya se está diciendo con la subida de la inflación, con el aumento de la precariedad, con una no reforma laboral que sigue abundando en que la precariedad sea la hoja de ruta a seguir por el empresariado y no el empleo estable y con derechos,
pues bueno, pues viene abundando en que, insisto, lo que decía antes, cada día la clase trabajadora en España somos más pobres y desgraciadamente seguimos sin reaccionar. Vale, de acuerdo. Seguimos contigo, Aire. Vale. Yo creo que el hecho de subir el salario mínimo es necesario porque al final hay quien se ha visto una mejora en su calidad de vida, pero no nos podemos quedar solo en unas, por así decirlo, soluciones reformistas que lo único que hacen es reformar el sistema capitalista, sino que es necesario pelear contra el mismo. El hecho de que, como bien han dicho los compañeros, porque han subido el salario mínimo, muchas empresas han encarecido los precios e incluso han creado una falsa alarma de que hay menos cantidad de producto, cuando se sabe por parte de los trabajadores que realmente lo que les está llegando es prácticamente lo mismo. Lo único que hace es crear una histeria colectiva porque primero no encuentras productos asequibles en el supermercado ni en tiendas básicas, y después porque las que encuentras tienen un precio a veces incluso del doble superior. Hacer la compra a día de hoy es un auténtico infierno y quien haga la compra como me toca hacer a mí lo sabrá. Yo hice la compra justamente ayer y te doy la razón por ello. Pues acabamos contigo, Alfonso. Vale. Vale. Aunque se están elevando algunos salarios por los convenios firmados y otros se firmarán también con algún leve alza en estos meses, con la inflación actual todos perderán poder adquisitivo. El salario mínimo estaba en 965 euros el pasado año y una media estrella del gobierno fue subirlo a 1.000 euros, es decir, un aumento del 3,6%. Pero en tanto los precios han crecido un 9,8%, la realidad es que el salario mínimo ha bajado. Hoy en términos reales de capacidad de compra de una familia, el salario mínimo está en el equivalente a cobrar unos 890 euros. Y solo la subida de alquileres de vivienda, suministro, luz, gas, ya es suficiente para que en cada casa se note que el sueldo no llega. Pero es que la subida ha llegado ya a los alimentos. Vale. De acuerdo. A ver. Sí, estaba silenciado, perdonad, es que es para evitar a lo mejor acoplamientos de sonido. Pues sí, interesante, sobre todo como estoy de acuerdo con la parte que estaba diciendo Aire de la doble o la subida de precio. Después en cuanto al hecho que estaba diciendo Alfonso, de cómo esto en efectos reales. Una cosa es cierto que es la subida, pero luego el poder adquisitivo baja porque esa duplicación de precios pues hace que tengamos menor poder de acceso digamos, a cubrir todas nuestras necesidades, ¿no? Pues bien, cerramos este primer bloque que dice ¿quiénes consideráis que sale ganando con esta inflación? Pues empezamos contigo, Miguel. Desde luego, el capital, las empresas del IBEX y las multinacionales son las grandes beneficiadas porque ven, no hay más que remitirnos a las presentaciones de cuentas de las grandes empresas, cómo siguen disparados sus beneficios mientras la clase trabajadora cada día somos más pobres. De acuerdo. Seguimos. Perdonad. De acuerdo. Seguimos con Aire. Vale. Como bien dice Miguel, los principales beneficiados de todo esto siempre son el capitalismo y sus aliados. Pero es que también el hecho de que a día de hoy se esté viendo que hay un auge de un discurso fascista también se está beneficiando de esta pobreza, porque el discurso de culpabilizar a otros grupos, que en muchos casos son quienes estamos oprimidos y oprimidas y oprimides en torno al capitalismo doblemente, se
permite con más normalidad cuando encima la pobreza nos acucia más. El hecho del típico discurso de los inmigrantes nos quitan el trabajo y por eso cuesta más el hacer la compra. No, el problema no es ese, pero el discurso de odio sigue permitiéndose y además con una pasividad por parte de la gran mayoría que da realmente miedo. El hecho de que se permita culpabilizar del incremento de los precios y de la precariedad a otros grupos que están más vulnerabilizados incluso que nosotros. De acuerdo. Seguimos contigo, Jorge. Pues lo que han dicho hasta ahora, no hay mucho tal. Las grandes empresas, las grandes multinacionales, los que están al servicio del capital, por así decirlo, y los que solo buscan pues un trozo de poder del mundo a través del dinero, a través del dinero. Y básicamente yo también pues voy a planear una pregunta y es ¿por qué? ¿Por qué acumular tanto dinero? Porque ya se ha visto que incluso antes de subir los precios del gas y de la luz, las empresas como que duplicaron sus beneficios a comparación con otros años y ahora cogen y nos la suben más. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué buscan? ¿En qué invierten todo ese dinero esas grandes empresas? Es lo que básicamente me suelo preguntar. Y eso, sin más. Pues acabamos contigo, Alfonso. Alfonso está silenciado por si... Vale, ya. Es que... Vale. El origen de la inflación. Uy, creo que se ha ido. Alfonso, ¿estás ahí? ¿Qué se te oía? Sí. Ahora ¿Me sí. escucháis? Ahora sí. ¿Me escucha, no? Vale. El origen de la inflación no está en un problema económico general del país. La subida de los precios de la energía, la luz y los carburantes supone 3/4 de la subida total de la inflación. Es decir, las multimillonarias ganancias de los monopolios de la energía en España son la causa principal de esta caída del poder adquisitivo de la mayoría. Todos los poderes económicos coinciden en una solución: deben evitarse subidas salariales ligadas al incremento del nivel general de precios. Es decir, que la pérdida del poder adquisitivo la soporten los trabajadores. La inflación supone amplias ganancias para algunos grupos financieros y monopolios. Vale, de acuerdo. Y muy de acuerdo con las intervenciones de los compañeros, sobre todo en que el punto principal aquí son de los que están al servicio del capital, en concreto de las grandes multinacionales, que son las que han generado toda esta desestabilización. Y voy a leer un poco al chat para ver por lo que están comentando. Y muy de acuerdo está diciendo Adrián Ramírez Rodríguez, diciendo que es un atraco de un puñado de multinacionales, que es un resumen de lo que se ha comentado justamente en esta pregunta. Ya hemos terminado el primer bloque, vamos a pasar al siguiente, al segundo, que dice: en el último año, gastos como el de la calefacción o la luz se han encarecido un 68,3%. Justifican esta subida por la invasión rusa de Ucrania. ¿Consideráis que este es el único motivo de esta subida? Pues empezamos contigo, Eire. Me parece que es la excusa más rastrera que he visto en bastante tiempo. El hecho de culpabilizar a una guerra por la decisión de unos cuantos monopolios, como bien comentaban los otros compañeros antes, el hecho de que, joder, a día de hoy la energía en España no solo se basa en la energía que nos llega desde Rusia. Hay mucha energía, por ejemplo, aquí en León tenemos muchísima energía eólica que la mayoría no se queda en España, que se vende fuera y que se utiliza fuera de nuestras fronteras. Y no solo la energía en sí, sino también los propios molinos de viento se fabrican en nuestras ciudades y se mandan fuera a otros países. No se están aprovechando las energías renovables que tenemos
y de hecho se están utilizando para encarecer aún más los precios, porque no podemos olvidar que, por ejemplo, se vaciaron los ríos y, joder, los pantanos, no me salía la palabra, este invierno cuando más cara estaba la luz para ponerla aún más cara y que ellos ganaran muchísimo más dinero porque les salía prácticamente gratis. Hostias, increíble, increíble. Pues seguimos contigo, Jorge. Opino pues lo mismo. O sea, no creo que... A ver, sí considero que sí es un punto o sea, la guerra justifica pues la subida de precios, pero obviamente es una opción muy rastrera, ¿no? ¿Cómo decirlo? A España pues eso, le llegan gas de todo tipo de gasoductos y según me tengo informado y tal, pero que no es nada justificable. Y aparte, pues es como artimaña también para infundir un poco de miedo en la población, un poco de cansancio ya, cansancio sistemático, por así decirlo, del trabajo y de todo. Y con eso lo único que hace pues, es favorecer las propuestas de partidos políticos en los que se benefician de ello, un poco de demagogas, por así decirlo, porque los que dicen tranquilos, nosotros vamos a ser los salvadores, vamos a velar por los trabajadores y trabajadoras de este país, al fin y al cabo son los que están detrás o son manejados, por así decirlo, por esas empresas que no paran de subirnos pues la luz, el gas y todo tipo de productos, tanto básicos como no básicos. Y no, el motivo de la subida en una guerra ucraniana, la guerra de Ucrania, no lo veo muy acertado, la verdad. Interesante. Miguel, ¿seguimos contigo? Bueno, primero aludían a la crisis del COVID, ahora la de los señores de la guerra. En definitiva, lo que los medios de comunicación o a través de la caja tonta nos trasladan, pues quieren hacernos pasar por bobas y por bobos y por bobes a todas y todos. Y en definitiva, bueno, esto es otra de las grandes mentiras del capitalismo que, insisto, cada día nos llevan a que la pobreza extrema en los y las de abajo pues sea mucho más evidente. Y bueno, pues quiero lanzar un mensaje de esperanza, que si los de abajo y las de abajo nos unimos, los de arriba se caen. Y por eso insisto en esta apuesta por la huelga de consumo que hicimos el pasado 23 de mayo, y creemos que es una nueva fórmula que debiéramos seguir fomentando en todo el Estado para atacar a lo que es la médula del sistema capitalista. Interesante. Alfonso, acabamos contigo esta pregunta. Pero, siendo lo anterior un innegable factor de esta crisis, esto no es el factor principal. Con el alza de los precios, nos cuelan un salto en el atraco monopolista contra el conjunto de la población, contra las clases trabajadoras, pero también contra unos pymes y autónomos, que como en el caso de transportistas, agricultores, ganaderos o pescaderos, ven como la brutal subida de los carburantes les obliga a tener que trabajar a pérdidas o tener que parar. El precio de la electricidad no viene determinado por la ley de la oferta y la demanda, ni está encadenado inevitablemente al del gas. Es producto de un sistema de subasta de megavatios que permite a las grandes eléctricas cobrarnos toda la energía que consumimos al precio de la fuente más cara, el gas. Un sistema que permite a monopolios como Iberdrola, Endesa o Gas Natural comprar megavatios a 5 euros y vendérnoslos a 500, generando un obsceno beneficio caído del cielo, que significa un atraco en el bolsillo de la mayoría, pobreza energética para cientos de miles de familias y graves costes de producción para miles de empresas. Vale.
Ya hemos terminado esta pregunta. Estaba mirando ahora un poco lo que dice el chat y aquí dice que Merche Comunista, que es cierto, están echando la culpa a la guerra de que suba toda esta Mercadona. ¿Cómo lo aprovechan? Seguimos con la siguiente pregunta, que dice que el gobierno de coalición ha lanzado un plan de choque de respuesta a la guerra, que incluye 23 medidas, con el que movilizará 16.000 millones de euros, 10.000 millones en créditos y 6.000 millones en ayudas directas. ¿Qué os parece este plan de choque? Empezamos contigo, Jorge. Pues a ver, es una buena propuesta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que está hecha por gente que va a usar el dinero pues, para otras cosas que no van a beneficiar para nada en ayudar, lo que viene siendo ayudar de buena manera y de buena fe pues, al transcurso de una guerra que transicione en una paz duradera sin trabas de por medio, como suele repetirse en la historia y tal. Así que, no sé, yo lo veo como un buen plan. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos que quien hace estas cosas hace la trampa también, lo que decía antes, ¿no? 16 millones de euros, vale, ¿en qué lo van a invertir luego? Esos 16 millones, aparte que salen de todos nuestros bolsillos, nosotros no vamos a saber absolutamente nada de lo que hagan, sabemos que saldrá pues ese tanta de dinero, pero no lo que harán con él luego. Y esa es la putada, como un sentido opaco a lo que hagan después con ese dinero. Yo, lo dicho, es una buena idea, pero seguramente que vaya a estar mal usada, porque se va a invertir, pues, ya sea en armas, más armas si cabe todavía, ya sea en planificar a la población, ya sea en invertir en partidos políticos que fomenten pues la guerra, porque habrá quien coja cacho de esa millonada, supongo, y poco más, porque de ayudas directas, yo eso no voy a ser un poco estético y no, no me creo que sea una ayuda directa, la verdad. Como mucho ayuda para lo que quieran ayudar ellos, desde los de arriba, por así decirlo. Miguel, seguimos contigo. Bueno, lo voy a definir con dos palabras: fuegos artificiales. En definitiva, no es ni más ni menos que la comunicación mediática que ejercen desde los gobiernos, aprovechando de que los medios de comunicación o incomunicación, diremos, están absolutamente manejados, pues nos trasladan como que se están intentando tomar medidas, pero como Jorge decía, ese dinero no va a llegar a las y a los más necesitados. En definitiva, luego lo veremos con una nueva subida de impuestos, porque habrá que intentar pagar un dinero que va a ir seguramente a las grandes multinacionales, como cada vez que esto se produce. La patronal española está muy contenta con las maniobras que vienen haciendo los sucesivos gobiernos. Seguimos contigo, Eire. Vale. Yo estoy de acuerdo primero con lo que dicen los compañeros, pero es que a mayores, aunque pudiéramos pensar que las ayudas llegaran a la gente, las ayudas no están pensadas para pobres. Y esto es una cosa que nosotras hemos debatido muchísimas veces, el hecho de que cuando una persona que está realmente en una situación precaria pide una ayuda, la mayoría de las veces se le deniega por cuestiones burocráticas que no tienen ningún sentido. Os pongo mi ejemplo. Yo soy desempleada ahora mismo y el ingreso mínimo vital no me llega simplemente porque en mi contrato, como aval, tengo al padre de mi pareja que cobra una pensión muy alta. Él no vive con nosotros, no recibimos ningún tipo de ayuda suya, pero se me deniega el ingreso mínimo vital, que se supone que debería de llegar en todos estos casos de crisis, y no me llega simplemente porque hay una cuestión burocrática que lo impide y que es ridícula y absurda. Vale. Seguimos contigo, Alfonso. Acabamos contigo. Lo primero, vale, lo primero
Bienvenidas sean las medidas que, aunque sea de forma parcial, contribuyan a aliviar los padecimientos de miles de consumidores, autónomos y pymes. Pero para detener esta espiral de inflación y el atraco a la población que supone, hace falta medidas mucho más adecuadas, mucho más decididas. Hacen falta políticas de distribución de la riqueza que se atrevan a poner tope y techo a los carburantes, al gas o a la electricidad. Medidas que protejan a la inmensa mayoría de la población, repercutiendo los costes de esta situación sobre las ya abultadísimas cuentas de beneficios de los gigantes de IBEX 35. Si no se toma este camino, por muchas medidas pali paliativas y progresistas que se tomen, no se podrá impedir la degradación de las condiciones de vida de amplísimas capas de la población. No se podrá salvar de la ruina a cientos de miles de trabajadores, pymes y autónomos. La única manera de impedirlo es impulsando una política de redistribución de la riqueza. Vale, voy a leer ahora los comentarios. Dice aquí Merche que es cierto que está muy mal hecho lo del mínimo vital y tienes que estar enviando papeles siempre que te falta algo. Muy cierto, esto es cuestión de burocracia. Incluso para pedir una ayuda o una subvención o lo que sea, de manera general en la administración, es así de quisquillosa. Y además esto es muy capacitista y muy edadista, el hecho de que las personas mayores en la mayoría de casos se ven apabulladas por la cantidad de burocracia que tienen que hacer, y muchas personas discapacitadas no podemos abarcar toda la burocracia que se nos exige para acceder a nuestros derechos básicos. Muy de acuerdo con esta parte. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, ya hemos terminado el bloque 2. Vamos a empezar el bloque 3. ¿Consideráis que hay alternativas para evitar que las consecuencias las paguemos la mayoría? Empezamos contigo, Miguel. Claro que hay alternativas. El reparto del trabajo y la riqueza, sin duda, la autogestión, el poner fin al capitalismo como sistema opresor e inhumano, desde luego sería la justa medida para que todos y todas y todes seamos iguales ante la ley y tengamos el derecho a la vida. Con respecto a lo que decíais del ingreso mínimo vital, bueno, pues solamente decir que tiene mucho de mínimo y poco de vital. Ese sería también el resumen. Pues seguimos contigo, Eire. Vale. Pensaba que me iba a tocar más tarde. De hecho me he perdido un poco. ¿Me repite la pregunta, porfa? Claro, dice que si consideráis que hay alternativas para evitar que las consecuencias las paguemos la mayoría, o sea, los de siempre. Sí, perdonad, que me he distraído momentáneamente escuchando a Miguel y me he ido por completo. Sí, considero que hay muchísimas alternativas y que en ningún caso están de la mano del monopolio, ni de las grandes empresas, ni de, lamentablemente, los gobiernos que hay ahora mismo, porque, sinceramente, la única solución realmente útil es la abolición del capitalismo y la ruptura con el sistema de clases, y por supuesto la abolición del trabajo asalariado. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, que se suele decir que lo suyo sería trabajar todos y redistribuir la riqueza, pero sinceramente deberíamos de estar luchando porque, aunque no trabajes, también puedas tener acceso a una vida independiente y una vida digna. Y eso es una cuestión mínima que está dentro de la ideología comunista y que debe ser así. Wow. Seguimos contigo, Jorge. Desde luego, alternativa. Quien niegue que no hay alternativa a este sistema tiene una visión un poco pesimista, sobre todo, digo yo.
Sí, hay alternativa, desde luego que hay. Una es pues abolir el sistema económico que hay hoy en día imperando, que llevamos, que lleva 100, más de 100 años, ¿no? Por así decirlo, desde la Revolución Francesa que se empezó a gestar este sistema económico y así. Y es como, joder, o sea, las cosas tienen su tiempo, ¿no? O sea, ya incluso aburre un poco, ya no por perspectiva comunista o por perspectivas socialistas, en este caso, como doctrina económica, sino ya como, joder, hemos estado viendo que las crisis se repiten cíclicamente. Ya lo decían de antaño, es obvio, sí, pero es que lo estamos viviendo. Es como, no nos sirve de nada este sistema económico, vamos para atrás, retrocedemos en vez de continuar hacia adelante y seguir como una pequeña evolución. No sé, estamos como muy cansados de todo, el trabajo nos mata lentamente, yo lo veo, ahora que soy más mayor, lo veo en los demás, como el trabajar pues nos hace no vivir lo que es la vida y todo ese rollo, ¿sabes? Y sí, sí, obviamente, abolir, pues cambiar un poco el sistema, que ya pasó de moda, por así decirlo, y, y tal, lo que decíais vosotros también, compañeros, lo mismo, prácticamente. Ujú. Pues acabamos contigo, Alfonso. Mm, mm, por supuesto. Y de hecho, una enseñanza que se puede sacar de todos estos años es que cuando se lucha, claro que se consigue cambiar las cosas. Es una carrera de fondo, pero sí se puede. Nos los enseñaron los pensionistas cuando consiguieron la revalorización de las pensiones con el IPC. Nos los enseñaron los estudiantes cuando paralizaron la ley web o no lo está o nos lo está enseñando el colectivo LGTBI conquistando derechos y libertades. Sí, muy bien. Seguimos con la segunda pregunta del bloque 3. Estamos ya en casi la parte final. Y es, ¿qué medidas consideráis necesarias llevar adelante para revertir esta situación? Empezamos contigo, Eire. Vale. Primero sería necesario agilizar todas las ayudas que se han impulsado. También hacerlas mejor, como bien señalaba antes Miguel, el ingreso mínimo vital no llega para la vida. Pero es que no solamente hablamos del ingreso mínimo vital que no llega para la vida, tampoco llega la renta básica garantizada, no llegan las pensiones de discapacidad ni las pensiones de las personas mayores. Es necesario que todas esas ayudas sean replanteadas y hechas realmente para una mayoría que está en una situación precaria de verdad y no solamente para aquellas que pues pueden demostrar cierta precariedad o que quizás tienen acceso a una ayuda burocrática que les permita acceder a esas ayudas más fácilmente. Eso no quiere decir que esas personas no se merezcan la ayuda, no quiero decir eso. Vale. Seguimos contigo, Jorge. Medidas necesarias. Pues lo que dijo ella, complementándolo un poco, ella, perdón, si es este caso así. No, Eh, pues sobre todo gestionar desde lo local también, ¿sabes? Darse cuenta de que aparte de haber un parlamento español, aparte de haber un grupo político que nos define, nos representa a los españoles y toda esa retahíla, interesarse por lo local, ya seas de pueblo, de ciudad, de aldea o de villa, interesarte sobre lo que está pasando, quién gestiona tu villa, tu pueblo, ciudad o lo que sea, y desentramar lo que están, lo que hacen, por así decirlo, lo que van haciendo, porque yo me estoy dando cuenta hace unos años y tal, por lo que cuenta la gente, que en mi ciudad, por ejemplo, pues de 10.000 euros que se financian para una obra pública, de esos 100.000 euros, solo 8.000 o 7.000 se destinan. Esos otros 3.000 como que caen en un vacío que nadie sabe dónde, un vacío inexistente, como que desaparecen por completo. Y es como, ¿quién gestiona tu ciudad? ¿Sabes? O sea, fomentarse, interesarse por lo local. Eso es lo que verdaderamente ayudaría realmente a descongestionar como el plano nacional luego.
porque te das cuenta, uno se da cuenta sobre cómo funcionan las cosas, más viendo hacia tu interior que hacia el exterior, por así decirlo. Y ese, pues, mi puntito de aporte. De acuerdo. Miguel, seguimos contigo. Bueno, en principio debiéramos hablar de garantizar lo básico por el hecho de que cualquier ciudadano, cualquier persona nazca, ¿no? Por eso desde CGT apostamos por la renta básica de las iguales. Y eso, por el hecho de nacer, debiéramos tenerlo implementado para todos y para todas. A partir de ahí, dentro de el sistema en el que tenemos que derrocar como sea, pero mientras tanto hay que adelantar la edad de jubilación máxima a los 60 años, trabajando menos. Trabajaremos todas y todos. Igualmente hay que reducir la jornada laboral a 30 horas máximas sin pérdida de poder adquisitivo, insistiendo con lo mismo, trabajando menos, trabajaremos todas y todos. Y de esa manera tendremos más posibilidades de poder llegar a final de mes y de que no sobre mucho mes a final del sueldo. Por otra parte, debemos centrarnos muchísimo en la defensa del clima, en la defensa del planeta, que creemos que se está supraexplotando y que vamos a llevar al colapso si se continúa en esa línea. Y por otra parte, desde luego tenemos que mirar un poco más, porque lo apuntaba, hacia el medio rural para que se fortalezca la vida en el medio rural y no solo se concentre en grandes ciudades que, bueno, pues todos sabemos que son insanas, no saludables y que, bueno, pues llevan a unos altos índices de estrés, de contaminación y demás. Y a todo ello le añadiríamos la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos y que se acaben las prebendas de la clase política, que quien se dedique a hacer política o política lo haga altruistamente y no a cargo del dinero que aportamos todos y todas con nuestros impuestos. De esa manera seguramente nos iría mejor a todas, a todes y a todos. Buenas medidas las últimas, buenas medidas. Yo las apoyo. Pues acabamos contigo, Alfonso. Para detener esta espiral de infracciones y el atraco a la población que supone, hacen falta políticas de redistribución de la riqueza, que redistribuyan los costes de la crisis, haciendo que carguen con la mayor parte quienes más tienen, lo que significa atreverse a poner tope y techo de forma real y definitiva a los carburantes, al gas o a la electricidad, a poner coto a los abusos de la banca o imponer una reforma fiscal verdaderamente progresiva, que suba los impuestos a los grandes monopolios, medidas que protejan a la inmensa mayoría de la población, repercutiendo los costes de esta situación sobre las ya abultadísimas cuentas de beneficios de los gigantes del IBEX 35. De acuerdo. Muy interesante todas las medidas y las alternativas. De hecho, voy a leer el chat. Aquí están diciendo justamente que aquí hay una alternativa, que es como estaba diciendo el último Alfonso, redistribuir la riqueza, pero en real. España es un país rico y se puede crear empleo de calidad y no de caridad. Tope salarial de nadie por debajo de 1.000, sobre la base de nadie por encima de 10.000. Es una medida que se tiene para paliar la crisis económica que estamos padeciendo. Y también añadiría, que se me olvidó a mí antes y me lo ha recordado Alfonso, el hecho de que también deberían de controlar el precio del alquiler y de la compra de las casas, que ahora mismo está en unos índices altísimos. Muy cierto. Pues esto sería todo. Hasta aquí sería la tertulia de hoy. Lo que sí, si quieren nuestros invitados comentar alguna cosita antes de despedirse, tienen un minutito. Por ejemplo, Eire. Siempre empiezas conmigo.
Pues bueno, yo voy a aprovechar el autobombo, ya que al principio aproveché a dar publicidad a la campaña de regularización ya. Nosotras somos una asociación feminista antifascista, que tenemos una clara ideología de izquierdas. Sí es cierto que tenemos tanto compañeras comunistas como anarquistas. Sí es cierto que yo soy muy comunista y mucho comunista, y eso se nota cuando hablo, lo sé. Pero en general somos una asociación bastante diversa, que podéis encontrarnos en las redes sociales y en nuestra página web, rebelionfeminista.org, y que nos autofinanciamos con merchandising muy chulo. Seguimos contigo, Jorge. Ya estoy abriendo la página rebelionfeminista.org. Le echaré un ojo ahora. Jorge, me Pues yo parece que no creo, yo voy a... son tus compañeras. Sí, genial, genial. Nada, yo tengo una visión siempre pesimista sobre la vida, por así decirlo. Creo que nada se puede cambiar, vamos a mal, de peor. Pero también tengo como esa parte de luz que me dice, hostia, las cosas se pueden cambiar realmente, ¿sabes? O sea, los de abajo son quienes realmente tienen el poder. ¿Qué pasa? Que no lo saben, no se dan cuenta de ello. Preferimos como tomarla con nuestro vecino de enfrente antes que con quien realmente te está jodiendo, ¿no? En este caso, una persona con todo el poder del mundo y todo. Y creo que, bueno, pues nos la están jugando de una manera muy dura. Y los puntos para concienciar a la gente, ¿cómo serán? ¿Dónde serán? Yo no lo sé, pero los tiempos cambian y con ello creo que también hay que cambiar un poco la parafernalia de la palabra, por así decirlo, porque si no, no se va a conseguir como movimiento en la masa, por así decirlo, en la masa poblacional. Y nada, un saludo a todos los rebeldes de Galicia y de toda la península, juventudes que siempre estamos ahí haciendo cosas, intentando llevar propuestas, fomentando lo local, lo nacional, y un saludo para todos los gallegos de rebeldía y para adelante, antifascistas, feministas, tenemos comunistas, tenemos anarquistas, tenemos de todo. Todo lo que sea un ismo positivo, ahí está, dándolo todo. Miguel, seguimos contigo. Bueno, simplemente resumiremos que si las y los de abajo nos unimos, los de arriba se caerán. Tenemos que ser optimistas y unir nuestros hombros y nuestras mentes en cambiar esto, que insisto que es posible. Además de animar a toda la gente rebelde, a toda la gente con conciencia de clase, a organizarse en CGT como sindicato alternativo de clase, autogestionario y sin subvenciones, que es de lo que nos puede llevar a hablar de tú a cualquiera, porque nadie muerde la mano de quienes le dan de comer. De acuerdo. Y acabamos contigo, Alfonso. Uy. Yo ante todo ahora mismo es que sí que es verdad que si todos estamos juntos, esta inflación se puede ir parando. No tenemos que estar siempre quedándonos con las orejas agachadas y decir sí, sí. Si nosotros nos unimos, todos los españoles se unen, toda la gente que quiere quitar esa inflación tarde o temprano se irá. Tarde o temprano. Es muy difícil. Sí, pero si todos nos unimos, esa inflación se acabará. Y no vamos, y si seguimos juntos, los platos rotos del IBEX 35 o de los de arriba, los altos monopolios, no lo tenemos que pagar nosotros, que lo paguen ellos, que para eso nos está robando cada día más. Muy cierto. Pues hasta aquí es la tertulia. Espero que os haya gustado. Nos veremos en la próxima en breve, lo antes posible. Muchas gracias a todos los invitados. Eire, Jorge, Miguel, Alfonso. Y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.